Hola a todos de G-World, les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 171 a 180. Capítulo 171 Investigación. Después de llegar a un acuerdo con Glenn para esperar a que se lanzara su poción de cambio de género, y los dos lanzaron juntos el plan de rescate Ginny, Glenn y Hermione trabajaron duro en sus propias direcciones de estudio. No hace falta decir que Glenn, por supuesto, llevó a cabo todo de manera ordenada de acuerdo con su propio ritmo de aprendizaje. Solo desvió ligeramente parte de su energía al desarrollo de pociones, esforzándose por superar la dificultad de las pociones de cambio de género lo antes posible. En cuanto a Hermione, la niña comenzó a especializarse en el contenido de los libros sagrados que había memorizado. Según su comprensión actual de los libros sagrados y los libros sagrados, Hermione creía que dominar la magia relacionada con los libros sagrados sería útil. Aliviar a Ginny el estado negativo será muy efectivo. No solo tiene el efecto de limpiar y disolver las emociones negativas, sino que también tiene el poder de calmar, eliminar impurezas y reparar el alma a nivel del alma, dijo Hermione cuando Glenn le preguntó sobre el poder de santo. Si la niña realmente puede dominar este poder mágico, será muy útil cuando entre en contacto con Ginny en el futuro. Sería mucho más fácil si Hermione pudiera quitarle el control a Ginny. En cuanto a la serpiente gigante, que se ocupe de ella. En cuanto a si él y Hermione serían controlados. Durante este periodo, Glenn usó la puerta para ir al Reino Dragón y preguntarle a su abuela cómo evitar efectivamente ser afectado por hechizos mágicos externos y hacer que otros controlen su mente. Lin Jinqing, naturalmente, sacó de sus propias reservas de conocimiento varios hechizos de protección para aclarar la mente que Glenn y Hermione podían dominar actualmente, incluidos, entre otros, la maldición de limpieza del corazón y la maldición de bloqueo del alma. Estos hechizos pueden debilitar el poder cuando tú y la niña se ven afectados, pero con tus habilidades actuales, no son suficientes para bloquear ese tipo de hechizo. Pero no necesitas preocuparte. ¿Todavía recuerdas la gran cantidad de accesorios mágicos que te di? Todos esos dispositivos vienen con más de una capa de protección y magia de reflexión y refracción. No te preocupes, siempre que traigas lo que hice, incluso si mi padre te lanza un hechizo de control del alma, puedes resistirlo por un tiempo. ¿Necesitas que vaya a tu escuela en secreto para ayudarte a deshacerte de este problema? Preguntó Lin Jinqing en tono tranquilo mientras bebía té, pero por alguna razón, Glenn sintió que su abuela estaba un poco ansiosa por darle una oportunidad. Intentar. Glenn usó la retórica de Dumbledore con Lin Jinqing para rechazar cortésmente a su abuela. Hermione está convencida de esto y quiere demostrar su valía a través de este incidente. Pero es obvio que Lin Jinqing no cree en este tipo de razón que solo puede usarse para engañar a los niños, y Glenn no tiene la intención de ocultárselo. Su abuela reveló el verdadero motivo. Lin Jinqing expresó comprensión. Las personas que quieren ser reconocidas a menudo toman la iniciativa de asumir algunas responsabilidades que no deberían asumir. Sin embargo, su coraje es encomiable y sus acciones son encomiables, pero aún existen riesgos involucrados. Glenn, deberías ser más optimista acerca de Hermione. Creo que Hermione tiene la capacidad suficiente para completar este asunto sola. Incluso sin mi ayuda, puede resolver este incidente. Glenn asintió, pero dijo esto. Después del arrebato emocional de Hermione la última vez, Glenn comenzó a reexaminar las habilidades de Hermione desde una perspectiva más objetiva y descubrió que ahora ella era capaz de estar sola y no era la que necesitaba ser protegida a su lado como pensaba originalmente. ¡Qué niña más débil! Esta es su evaluación objetiva de la capacidad de Hermione. Ahora la propia Hermione y los mayores que se preocupan por ella están un poco inseguros e incómodos con ella, mientras que otros la admiran con admiración, elogios o envidia. Hermione ya se había destacado entre la gente, pero lo que vio a través del filtro que llevaba en su corazón cuando se paró frente al reino del alma y se miró a sí misma hizo que todavía quisiera probarse a sí misma. Al final, Lin Jinqing lamentablemente abandonó la idea de visitar en secreto el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Abuela, si quieres venir a visitar Hogwarts, también puedes decírselo a Dumbledore, creo que definitivamente estará de acuerdo, sugirió Glenn. Llame al director Dumbledore o al profesor Dumbledore y sea cortés, Glenn.
Lin Jinkin tocó la cabeza de Glenn, pero Glenn no respondió y ella no lo forzó. Después de todo, él es su nieto, así que, por supuesto, hay que mimarlo. ¿Eh? La cabeza de Glenn también se siente muy bien. Es casi como Hermione. Los ojos de Lin Jinkin se iluminaron. No lo sintió con cuidado cuando frotó a Glenn antes, pero ahora lo ha estado tocando durante mucho tiempo. Cuanto más lo tocaba, más quería tocarlo. Era comparable al cabello esponjoso de la niña. Retirando su mano a regañadientes, Lin Jinkin agitó su mano y sonrió misteriosamente. No importa. Definitivamente tendré la oportunidad de visitar tu escuela y la de Hermione en el futuro. Entonces debes mostrarme bien los alrededores. Ah, por supuesto, es posible que para entonces estemos allí yo y algunos estudiantes de nuestra escuela de magia del norte de China. ¿Es este el acuerdo entre el abuelo y Dumbledore? Glenn no se sorprendió. Sabía que existía tal cosa, pero aún tenía que confirmar la exactitud de la información de antemano. Sí, después de eso llevaré a algunos estudiantes de nuestra escuela a Hogwarts para que experimenten cómo aprenden los pequeños magos durante un semestre. Sin embargo, no se ha acordado completamente la hora específica, dijo Lin Jinkin. Glenn no se quedó al otro lado de la puerta por mucho tiempo después de eso, e inmediatamente regresó a Hogwarts después de completar su negocio. Un libro es largo y un libro es corto. El tiempo es como los gastos de manutención en manos del autor, pasando por las yemas de los dedos sin saberlo. Sin embargo, los pequeños magos de Hogwarts pasaron un período aparentemente estable en medio del pánico de la gente. No es un mes completamente estable. Por ahora todo es normal, los ataques no han continuado, el heredero de Slytherin parece haber desaparecido y conoce bien la estrategia de la guerra de guerrillas. La vigilancia de los jóvenes magos también se agota en la pacífica vida cotidiana. Día. Por supuesto, la persona anormal sigue siendo anormal, Ginny. Weasley es así, al igual que Harry y Ron. Los dos ya no aparecen con frecuencia en la sala común de Gryffindor, sino que se los puede ver en la enfermería y la biblioteca de vez en cuando. La aparición de estos dos tipos traviesos en la biblioteca fue una situación extremadamente anormal. Según la información de un joven mago desconocido llamado Malfoy y Draco que había sido testigo de su paradero, las dos personas siempre entraban a la enfermería con expresiones de dolor en sus rostros, y después de un tiempo, felizmente los protegían. Algo se escapó de mi brazos e inmediatamente se dirigió a la biblioteca. Glenn no dijo nada, pero Draco aún observó las acciones de los dos hombres con interés. Está bien, sé feliz. Capítulo 172 próximamente. Pronto llegó diciembre y la profesora McGonagall comenzó a recopilar la lista de personas que se quedarían en la escuela durante la Navidad como de costumbre. Después de una cuidadosa consideración, Glenn y Hermione finalmente decidieron. Vuelve a casa para Navidad. Sí, bajo la fuerte disuasión de Glenn, finalmente hizo que Hermione abandonara la idea de quedarse en Hogwarts y estar ocupada con las cosas de Ginny. Todavía estamos en la etapa de acumular fuerza. No importa dónde estudiemos y mejoremos nuestra fuerza. Entonces, en ese caso, ¿por qué no ir a casa para acompañar a nuestros padres? Las razones de Glenn fueron claras y completas, y lo demostró. De su literatura superficial en esta vida. 12 puntos de habilidades básicas. Bien. Hacía frío y Hermione, que acababa de despertarse de su siesta, todavía parecía un poco confundida. Estaba un poco enredada y no podía soltar la pluma que tenía en la mano. No importa lo que hagas, necesitas equilibrar el trabajo y el descanso, Hermione, también debes saber esta verdad. Glenn, un maníaco del entrenamiento, dijo inexpresivamente la verdad que ni siquiera él mismo creía, tratando de revertir el pensamiento de Hermione. Recientemente he estado concentrándome y sumergido en la memoria durante mucho tiempo para leer el contenido del libro sagrado. Realmente siento que no puedo concentrarme bien y estudiar de manera eficiente. Bueno, vámonos a casa para las vacaciones de Navidad. Hermione tomó una decisión, bajó la pluma que tenía en la mano y firmó el contenido correspondiente. Después de engañar a la niña, y después de que Hermione terminó de firmar, Glenn tomó la iniciativa de ayudarla a guardarlo y prepararse para entregárselo a la profesora McGonagall más tarde. Sin embargo, este comportamiento anormal atrajo los ojos sospechosos de la niña. No pudo evitar alzar las cejas y miró a Glenn con una expresión extraña, como si quisiera ver algo en el rostro de Glenn. Siempre siento que Glenn es un poco raro ahora.
Pero no puedo decirlo. Glenn, naturalmente, no mostró ninguna expresión extraña. Cuando la profesora McGonagall pasó junto a ellos dos, les entregó la lista de destinos de vacaciones para él y Hermione. La pequeña Hermione, que había estado mirando a Glenn, no notó nada y finalmente retiró la mirada. Aburrida, controló una pequeña parte del Espíritu Santo que podía usarse en su cuerpo para juntarse en sus dedos y tocó la cintura de Glenn. Una y otra vez, y ayuda a disipar las excesivas emociones negativas generadas y acumuladas por los demonios en el cuerpo. Empujar. Empujar. Me pica bastante. Incapaz de soportarlo, Glenn levantó la mano y agarró la manita de Hermione. Este tipo hizo esto porque sabía que no podía soportar la sensación de picazón. Bueno, la picazón era uno de los pocos sentimientos que Glenn no podía soportar. Comparado con este maravilloso sentimiento del que no sabía por dónde empezar a hablar, Glenn preferiría soportar el dolor antes que experimentar este sentimiento. ¿Es aburrido?, preguntó Glenn, sintiendo la manita de Hermione luchando ligeramente en la suya de vez en cuando. Lo que no sabía era que este era un síntoma común entre los estudiantes y la mayoría de los síntomas solo aparecían en estudiantes que estaban a punto de irse de vacaciones. Este síntoma tiene un nombre inventado por el autor. Síndrome prevacacional. Incluso los mejores estudiantes como Hermione se ven más o menos afectados por este síntoma. Parece que durante este periodo de tiempo, debido al incidente de Ginny, la niña continuó consumiendo gran parte de su poder cerebral durante mucho tiempo. Incluso si ella misma no lo sentía, el subconsciente de Hermione le transmitía constantemente que ella. Mensaje: quería descansar, quería estoy de vacaciones y quiero salir del trabajo. De ninguna manera Hermione inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos vagaban, pero sus manos y pies todavía no eran muy honestos, y siguió moviendo sus manos y pies debajo de la ropa gruesa que ella y Glenn llevaban. Aparentemente lo estaba reprimiendo. La niña ahora hacía que Glenn se sintiera como Crookshanks, que estaba encerrado en su dormitorio y no podía salir a jugar. Habrá actividades en la noche. Dumbledore me lo dijo de antemano. Sin darse cuenta, la pequeña mano de Hermione se deslizó entre sus dedos, pero la niña aún atacó a Glenn incansablemente, y Glenn no. ¿Qué pasa? Solo jugué batallas ofensivas y defensivas. Hermione. Te gustará y el evento será una parte permanente de Hogwarts de ahora en adelante. Hermione empujó, Glenn se defendió. Hermione volvió a empujar y Glenn volvió a defenderse. Hay un sentimiento sutil. Glenn siempre sintió como si estuviera jugando con un gatito. Hermione atrajo con éxito la atención de Glenn, pero el movimiento de sus manos aún no mostraba intención de detenerse, como si ya hubiera llegado a su cabeza. De repente no quedó convencida, porque hasta ahora, después de que Glenn comenzó a interceptar sus manos, nunca había tocado a Glenn ni una sola vez. Quizás su curiosidad se despertó y la mente de Hermione, que había estado congelada por el aliento del despertar y el aire frío, comenzó a recuperar su estado normal. El Quidditch es una prioridad para las actividades nocturnas. Dado que no es feriado en este momento, la probabilidad de una cena repentina es baja, por lo que lo descartaremos por ahora. Este evento será permanente en Hogwarts en el futuro. El profesor Dumbledore debe saberlo, y también le contó a Glenn sobre este asunto con anticipación, lo que indica que este asunto también está relacionado con Glenn. Durante este periodo, el profesor Dumbledore solo tiene una tarea confiada de Glenn. Después de pensar quién sabe cuántas décimas de segundo, la respuesta correcta en la mente de Hermione se le escapó. ¿Es el Duel Club? ¿Finalmente va a abrir? Ahora que estaba enérgica, Hermione se sentía más como un gato para Glenn, simplemente sentándose obedientemente frente a ella y moviendo su cola juguetonamente, excepto que Hermione movía sus manos. Después de que Dumbledore recibió los accesorios de alquimia que hice, pasó algún tiempo comprobando la seguridad y estabilidad de los accesorios, y debido al ataque del heredero de Slytherin al joven mago, esta actividad se retrasó continuamente. El hecho de que Hermione esté tan aburrida en este momento puede deberse en parte a la falta de noticias sobre el evento del club de duelo que estaba esperando. Oye, no puedo esperar más. Mientras hablaba, la niña se emocionó y su frecuencia de ataque se hizo más rápida. ¿Pero realmente no vas a unirte al Duel Club conmigo? ¿Se puede decir que los accesorios de este evento los hiciste tú? ¿No crees que es muy conmemorativo?, preguntó Hermione de repente, todavía preocupada por la decisión de Glenn.
¿Cómo podría alguien no estar interesado en competir con otros pequeños magos? La pequeña dijo que no podía entender que no hubiera muchas cosas buenas en Hogwarts como poder adquirir experiencia mientras peleaba con otros. En su opinión, Glenn, un maníaco luchador, es quien debería estar más interesado en este tipo de cosas, ¿verdad? Glenn no habló, solo sacudió la cabeza. En su opinión, en comparación con la presión que Snape ejercía sobre él, los magos oscuros que saltaban de vez en cuando para causar problemas en Knockturn Alley, las peligrosas criaturas en el bosque prohibido y los pequeños magos que vivían en el invernadero realmente no podían. No hace que Glenn se sienta amenazado. Capítulo 173 Rendimiento. Aunque no planeo unirme al club de duelo como participante. Glenn juntó las manos de Hermione, y la niña no lo tocó al final, pero Snape y el profesor Flitwick me invitaron a unirme. Club de duelo. Sirven juntos como árbitros. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Hermione de repente se emocionó y dejó de mover las manos. ¿Entonces estás de acuerdo? No. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Hermione sintió una sensación de resentimiento y arrepentimiento. Después de todo, si Glenn se uniera al club de duelo, entonces el título de campeón definitivamente estaría determinado. Hermione estaba extremadamente segura de que su amado sería capaz de derrotar a todos los pequeños magos de Hogwarts y ganar el campeonato. ¿Quién no querría ver a la persona que le gusta brillar entre la multitud? No le importaba lo que los demás pensaran de él, Hermione estaría muy feliz de ver a Glenn recibir ese tipo de honor. Piénselo, si asumo el papel de árbitro, tendré que dedicarle mucho tiempo en los próximos días, por lo que mi tiempo libre se reducirá considerablemente cada día, analizó Glenn. Aunque es un poco lamentable, olvidémoslo. Hermione soltó su mano con indiferencia. Si iba a ocupar mucho tiempo libre de Glenn, entonces olvídalo. Glenn pasa la mayor parte de su tiempo libre consigo mismo. Sin embargo, no me negué cuando me propusieron poner su nombre en la alta dirección del club de duelo. Pero la petición de Snape es que lo ayude a jugar un partido de exhibición cuando comience el club de duelo, es decir, esta noche. Al escuchar esto, los ojos de Hermione de repente se iluminaron. ¡Oh! Eso también está bien. ¿No puede Glenn seguir estando delante de todos? Hermione había presenciado muchos entrenamientos prácticos y duelos entre Glenn y el profesor Snape. Aunque Glenn aún no podía vencer a Snape, como mago ordinario de segundo año, podía derrotar a Snape. Ya era sorprendente que Pukian pudiera aguantar hasta la gran cantidad de... El poder mágico en su cuerpo se agotó bajo las diversas ofensivas que desató. La pequeña estaba muy orgullosa de esto, aunque no fue ella quien pudo resistir la ofensiva del profesor Snape por tanto tiempo. Pero simplemente orgulloso. Por supuesto, me cubriré con un disfraz. Glenn vio la idea general de Hermione y agregó: tú también sabes el motivo. Oh. Está bien. Aunque es un poco lamentable, esto también es bueno. Ajustando rápidamente su actitud, Hermione asintió solemnemente. Mientras supiera que la persona que brillaba en el escenario era alguien que le importaba, Hermione estaría satisfecha. No te preocupes por mí, solo diviértete. En mi opinión, a excepción de los magos por encima del sexto grado, no te será demasiado difícil lidiar con los pequeños magos por debajo de este límite. En esta fila, todavía hay muchas oportunidades de ganar entre los 5 primeros. Si tienes suerte y estás en buenas condiciones, aún puedes competir por el primer lugar. Pero hay que estar mentalmente preparado. Si quieres conseguir el primer lugar, tienes que pagar mucho esfuerzo y coste. Hermione asintió seriamente y no tenía intención de quejarse de la falta de confianza de Glenn en ella para ganar el primer lugar. No había nada de malo en querer ganar el primer lugar, pero su análisis de su propia fuerza también fue muy objetivo. Tú mismo eres igual que el de Glenn. En Hogwarts, muchas personas mayores siguen siendo muy poderosas. Aunque es posible que no tengan tanta experiencia en el combate real, sus reservas de poder mágico y de conocimiento son mucho mayores que las mías. Aunque la reserva de conocimiento puede compensarse con el conocimiento de hechizos que no son mágicos, la reserva de poder mágico que aumenta con la edad sigue siendo un defecto. Si quieres ganar, debes tener una mente de lucha aguda, una estrategia enemiga cuidadosamente planificada para el oponente, un lanzamiento de hechizos preciso y efectivo, una planificación razonable de la condición física, tratar de evitar el daño del oponente y un poco de suerte. Todas estas son cosas esenciales.
En una palabra, haz lo mejor que puedas. Por supuesto, lo mejor sería ganar el primer lugar. Las reglas del evento se publicarán en el tablón de anuncios con el aviso esta noche, así que no entraré en detalles. Después de recibir la noticia que le interesaba, la pequeña y ruidosa Hermione finalmente se detuvo, retiró la mano y refunfuñó. Lun dijo: vamos, la clase de pociones está por comenzar. Glenn se levantó y tomó sus muletas, Hermione hizo lo mismo. 2 lecciones de pociones consecutivas el jueves por la tarde fueron una pesadilla para la mayoría de los magos jóvenes, pero obviamente esto no tenía nada que ver con Glenn y Hermione. No hay manera. Aunque el profesor Snape, el profesor de la clase de pociones, tiene mala personalidad, quien le hace enseñar todo el contenido práctico y es el profesor que a los 2 niños les gusta ante todo. La satisfactoria clase de pociones terminó con éxito a los ojos de Glenn y Hermione. Cuando los otros pequeños magos no podían esperar para salir corriendo del aula y miraron a los 2 pequeños magos en el aula con ojos comprensivos, Glenn y Hermione cayeron hasta el final. La razón fue que Snape se acercó a la mesa de Glenn y Hermione cuando los pequeños magos empezaban a practicar en clase y le pidió a Glenn que se quedara después de clase. En cuanto al motivo para quedarse, naturalmente no era para que Snape lo detuviera, sino para discutir varios asuntos relacionados con el club de duelo esta noche. Hermione estaba naturalmente preparada para quedarse y unirse a la diversión. ¿Estás listo? La voz fría y sin emociones de Snape sonó de repente en sus oídos, pero no les produjo ningún disgusto. Los 2 miraron hacia atrás y vieron a Snape parado frente a ellos con el rostro hundido. Glenn asintió. En su opinión, este era solo un entrenamiento ordinario entre los muchos entrenamientos prácticos entre él y Snape. Cuando Snape vio esto, no quiso decir nada más y pasó junto a los 2 pequeños. Cuando llegue el momento, prepárate para lo que quieres hacer y espérame en la entrada del salón. Habrá un pequeño problema antes del partido de exhibición. Glenn no dijo nada, pero Hermione preguntó con curiosidad cuál es el problema. Snape dejó escapar un desdeñoso ja y bromeó: es solo un payaso que aparece de repente y trata de impresionar al público. Me ocuparé de él pronto. Después de decir esto, Snape solo los dejó a los 2 con una figura ancha con una capa negra arrastrada por el fuerte viento. Hermione no pudo evitar suspirar. Efectivamente, uno por uno, los profesores son todos acertijos. Oh, la profesora McGonagall no puede, está bien. Capítulo 174 es muy divertido. Después de la cena, los 2 abandonaron el auditorio y Glenn se preparó para ir a la sala de los menesteres para cambiarse de ropa. Pero la niña también se acercó y dijo que quería ayudar a Glenn a ajustarse la ropa antes de subir al escenario. En realidad, no es necesario. Toda mi ropa estará desordenada cuando pelee con Snape más tarde. Además, planeo usar una capa. Si la ropa debajo está limpia o no, no me molestará, y los demás no lo verán. Glenn estaba parado frente a la arena con las manos abiertas, observando a Hermione ponerse la ropa para él, convirtiéndose en un perchero decente. Un sentido de ritual, este es un sentido de ritual necesario, balbuceó Hermione ante las palabras de Glenn, sus manos seguían moviéndose y sus manitas frías tocaron suavemente los suaves y tensos músculos abdominales de Glenn. No, esto es para facilitar que Glenn se vista más tarde y determinar la ruta correcta para vestirse de antemano. De lo contrario, ¿qué pasa si le ponen los pantalones a Glenn en la cabeza y su ropa en los pies? Absolutamente no. ¿Qué solo quiero tocar y ver? Hermione estaba farfullando. Basta de tocar, después de determinar la ruta, como dijo Hermione, rápidamente puso a Glenn en un conjunto de ropa adecuada para deportes y usó un par de ropa afuera que incluía, entre otros, el uso de piel de dragón y alquimia táctica a prueba de balas. Y chalecos y pantalones resistentes a la magia hechos de materiales, así como un par de botas tácticas que son diferentes a las que se usan para el ocio diario. Después de hacer todo esto, Hermione, como la dueña de un gato cabrón que disfrutaba masturbando a su gato, dejó a Glenn solo y la ignoró, entrando directamente en modo sabio. Sin embargo, el uso posterior no es tan complicado. Además de proteger las partes vitales, a Glenn no le gusta usar más equipo de protección. En primer lugar, era demasiado voluminoso e inadecuado para el estilo de lucha de Glenn. En segundo lugar, las lesiones adecuadas durante el combate podían producir dolor y estimular los nervios, permitiéndole concentrarse más. ¿Por qué no simplemente no hacer ninguna protección?
Glenn hacía esto entre semana, pero ahora era un período extraordinario y pensó que era mejor para él permanecer en un mejor estado. La poción mágica no es una panacea. Incluso si su efecto puede hacer que la herida sane más rápido, su consumo durante el proceso de recuperación también aumentará exponencialmente en comparación con la curación natural. Y también sabía que una vez que él y Snape se pelearan, es posible que no pudiera controlarse y usaría todo tipo de hechizos destructivos. Una vez que fuera golpeado, resultaría gravemente herido. Obviamente Snape también pensó lo mismo, así que vino en privado y se dijo a sí mismo que debía ponerse equipo de protección. No nos atrevemos a sobreestimarlo en este momento, por lo que aún es necesario brindar la protección necesaria. Glenn originalmente le ofreció a Snape un conjunto de chalecos y pantalones tácticos idénticos, pero Snape se negó. No parecía importarle mucho su cuerpo, lo cual Glenn sentía profundamente. Todas las lesiones y la fatiga solo pueden resistirse con la poción mágica que refinó. Es imposible descansar. Como mucho estaré exhausto durante 1 o 2 horas y luego me levantaré y volveré a trabajar. Si en los tiempos modernos, los diversos valores corporales de Snape se midieran utilizando una máquina de examen de hospital, entonces esos valores definitivamente se volverían rojos. Tu cuerpo es asunto tuyo. Dado que Snape decidió exceder su vitalidad, Glenn no tenía la intención de decir nada. Glenn se puso la capa alrededor del cuerpo y se bajó la capucha, ocultando su figura, dejando solo su pequeño rostro expuesto. Aunque le dijo a Hermione que no tenía nada que ver con él, estar expuesto a los ojos de muchas personas todavía hacía que Glenn se sintiera incómodo. Hermione estaba un poco sin palabras. Fue tal como dijo Glenn, excepto por su rostro, nadie más podía verlo. Glenn sacó una máscara de un blanco puro del anillo negro, se cubrió la cara y activó sus sentidos. Bien, no se revela nada ahora. Ahora, además de mí, ¿quién más puede decir que se trata de Glenn? Pero la niña sabía que eso era lo que planeaba Glenn. ¿Hay algo más que necesites preparar? Hermione se acercó a Glenn, metió su manita en su capa y agarró con éxito la mano de Glenn. Hay mucho espacio aquí. Después de explorar en secreto, Hermione levantó una ceja. Aunque Glenn continuó haciendo ejercicio intensamente, su cuerpo todavía parecía muy delgado. Esta capa negra fue utilizada por él para esconder varias armas antes, pero después de obtener la riñonera para lanzar el hechizo Traceles Stretch y el anillo negro que le dio su abuela, todas las cosas se almacenaron en el Traceles Stretch Spell y se crearon en él. Espacio, esta capa parece muy holgada. Pero la capa es una capa después de todo, y se ve igual incluso cuando está colgando. Además, Glenn también ha crecido, por lo que la capa no parece particularmente larga cuando la usa. Después de un momento de silencio, Hermione soltó la mano de Glenn. Y luego entró. Y abrazó a Glenn de frente como un perezoso. Jeje, de lo contrario simplemente me cargas así. Tu capa está muy holgada de todos modos y llevas una máscara. Otros ni siquiera saben quién eres. La lujosa cabeza de Hermione estaba en el cuello de Glenn. Torciendo, empujó el suyo. La cabeza salió del cuello de Glenn con un sonido penetrante, parpadeó y sugirió esto. Sin mencionar que los dos pequeños se divierten cada vez más, y la niña ahora es mucho más insensible. Es tan coqueta que apenas se sonroja cuando acosa de Glenn, y una vez Glenn le pregunta sobre ese tipo de cosas. El propósito del comportamiento era revelado, Hermione lo refutaría con confianza por varias razones. Y parece un poco irrazonable. Pero a Glenn le gustó mucho esto y, con el tiempo, no se molestó en preguntarle a Hermione cuál era el propósito de hacer esto. Solo mímame, ¿qué más puedo hacer? Sintiendo que Hermione estaba a punto de deslizarse, la mano de Glenn debajo de la capa sostuvo el trasero de la niña con una mano, la levantó y usó la otra mano para levantar el borde de su capa hasta el cuello, cubriendo los rizos marrones sospechosamente expuestos de Hermione. Agárrate fuerte, no te resbales y bajes las escaleras cuando bajes, le recordó Glenn a Hermione muy seriamente. No soy tan torpe como crees. Hermione no esperaba que Glenn se atreviera a decir palabras tan salvajes a pesar de que ella lo tenía fuertemente cerrado. Realmente pensó que sus manos eran solo adornos, ¿verdad? Entonces, Hermione tomó una decisión importante. Estiró 2 dedos y pellizcó la suave carne de Glenn. No puedes huir. Hermione sonrió con picardía y levantó las cejas hacia Glenn. Glenn estaba un poco sin palabras.
No es de extrañar que Hermione no reaccionara en absoluto después de ser custodiada por él cuando la profesora McGonagall estaba recogiendo el calendario de vacaciones de hoy. Resultó que lo estaba esperando aquí. Vamos. Capítulo 175. Lockhart vuelve a ser dado de alta del hospital. Aunque Glenn ahora mide menos de 1,7 metros, Hermione también es pequeña. Cuando le cuelga a la capa de Glenn, realmente no siente ninguna violación. A los ojos de los demás, este es solo un hombre extraño, gordo y misterioso que lleva una máscara blanca. Glenn guió a Hermione inexpresivamente a través de las miradas ligeramente curiosas de los jóvenes magos. Cuando sintió que había otras personas alrededor, la inquieta Hermione se volvió más honesta y enterró su cabeza en el hombro de Glenn sin moverse. En el pasillo en ese momento, se habían quitado todas las mesas largas de las 4 universidades, y un joven mago ya se había acercado al tablón de anuncios colocado en la entrada del pasillo y se detuvo para observar la nueva información que apareció de repente en él. Mirando hacia el pasillo, la lista de clasificación con la que Glenn estaba muy familiarizado y hecha por él estaba colgada en lo alto de la pared a un lado del pasillo, pero todavía estaba oscuro por el momento. Y debajo, en el lado derecho, a lo largo de una pared, apareció un escenario dorado. La fuente de iluminación era proporcionada por cientos de velas encendidas que flotaban sobre él, y el techo se volvió tan oscuro como el terciopelo. Esta es la etapa de duelo. Sin embargo, al borde del escenario de duelo, por alguna razón, había muchos arreglos elegantes, que incluían, entre otros, cintas de colores, grandes ramos de flores y las yemas de huevo de ganso de color rosa sensual y brillante lo llenaban. El cerebro de Glenn. Glenn no pudo evitar levantar las cejas. Este estilo de vestir definitivamente no era el de Snape y el profesor Flitwick. ¿Qué pasa? Los pequeños magos ahora se sintieron atraídos por el tablero de anuncios en la entrada. Glenn estaba de cara al pasillo, por lo que la niña silenciosamente asomó un poco la cabeza y se giró para mirar a Glenn. ¡Wow! ¡Wow! Hermione parpadeó y elogió, no sabía que el profesor Snape tenía ese pasatiempo. ¿Hablas en serio? Preguntó Glenn después de un momento de silencio. ¿Hablas en serio? Los ojos de Hermione de repente se pusieron en blanco y miró a Glenn con los ojos muy abiertos. ¿Por qué me preguntas de nuevo? Se preguntó Glenn. Hermione guardó silencio y luego suspiró. Por supuesto que no. Incluso si imaginas algo como esto, sabes que es imposible. Efectivamente, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que Glenn pueda comprender el arte del lenguaje. El gato asomó su cabeza desde el hombro de Glenn. Hermione miró cuidadosamente a su alrededor y se aseguró nuevamente de que todos los pequeños magos estuvieran atraídos por la información explosiva de esta noche. Nadie la miró y Glenn sabía que era el momento. Bueno, es hora de presionar el botón de liberación del portaaviones. Hermione tocó la cintura de Glenn con su manita, se inclinó hacia su oído y le susurró rápido, bájame ahora que no hay nadie cerca. Después de recibir la instrucción, Glenn asintió y tomó la mano de Hermione con un poco de fuerza, permitiéndole reaccionar. Sintiendo que el soporte bajo sus nalgas se hacía cada vez más pequeño, Hermione se deslizó lentamente a lo largo de Glenn, chilló y usó sus ágiles movimientos para salir de debajo de la capa de Glenn. La pequeña logró escapar sana y salva. Levantándose tranquilamente, Hermione arregló cuidadosamente las arrugas de su ropa causadas por la fricción con Glenn y saludó a Glenn con la mano. Entonces iré allí primero. Ve. Glenn asintió, luego no dijo nada, de pie en un rincón con la espalda contra la pared, esperando la ocasión que requiriera que apareciera. Ahora casi todos los estudiantes de la escuela han llegado al pasillo y los pequeños magos están charlando. La novedad de las cosas nuevas diluye rápidamente el pánico provocado por el ataque de Colin. Me pregunto quién nos enseñará, discutieron Ron y Harry apasionadamente. Ningún joven mago puede rechazar algo tan genial como un duelo. Pero, ni siquiera un momento para Colin. El luto petrificado de Creevey, quien inmediatamente corrió al lugar fue Gilderoy. Lockhart. Las caritas de Harry y Ron inmediatamente cayeron. Aunque los dos se habían acercado recientemente al profesor más estúpido y estúpido para pedirle algo de apoyo de poder para investigar la evidencia concluyente de que Malfoy era el heredero de Slytherin, pero eso no significa que a dos de ellos les gusta el gran mentiroso que tiene buena piel y buena elocuencia pero no tiene fuerza. Oh, Dios, no lo hagas.
Ron se cubrió la cabeza con dolor. Recuerdo que hoy era el día en que Lockhart estaba a punto de ser dado de alta del hospital. ¿Cómo logro quedar atrapado en esta ola de popularidad de inmediato? Debo negar que nadie puede igualar a Lockhart en términos de popularidad. Es un buen jugador en este sentido. Al borde de la multitud, la niña que acababa de llegar no mostró ninguna emoción. Tan pronto como vio las decoraciones exageradas en el escenario de duelo, supuso que Lockhart probablemente estaba involucrado en este evento. Lockhart, que acaba de recuperarse de una grave enfermedad, ya ha comenzado su apasionado discurso. Oh, mucho tiempo sin vernos. Todos, vengan. Vengan. Agitó su mano, haciendo señas a todos para que se acercaran a él y se callaran. ¿Pueden todos verme? ¿Pueden todos oírme? Muy bien. Bien. Su director, el profesor Dumbledore, me invita sinceramente a organizar este pequeño evento para usted, el club de duelo. Como sugiere el nombre, estará completamente entrenado y obtendrá lo suficiente en este evento duradero. El poder de defenderse en peligro. Oh, sí, como me he defendido innumerables veces. Consulta mi libro para obtener más detalles. Por supuesto, aunque solo yo puedo protegerlos a todos de este evento, sus profesores Snape y Flitwick se han ofrecido como voluntarios para ser mis asistentes. Me dijeron que ambos también sabían un par de cosas sobre los duelos, y el profesor Snape amablemente dijo que le gustaría ayudarme a darte una pequeña demostración práctica antes de que comience nuestra clase. Lockhart mostró una sonrisa muy hermosa. Para ser honesto, no quiero que ustedes, pequeños y lindos, se preocupen. Lockhart continuó con su siguiente oración. Relájate, no lo lastimaré, después de la demostración, te devolveré a tu profesor de pociones intacto. No tengas miedo. Dijo con confianza y se dio unas palmaditas en el pecho, luciendo confiado. Bueno, estaba completamente seguro de que no lastimaría a Snape. ¿Es este el pequeño problema que dijo el profesor Snape? La boca de Hermione se torció, como si entendiera el sentimiento correspondiente a la expresión que Snape mostró al hablar con Glenn esta tarde. Pero afortunadamente, parece que el profesor Snape aún no ha llegado. Hermione hizo lo mejor que pudo para ponerse de puntillas y miró a su alrededor, tratando de encontrar al señor Bat, que era amable y accesible. Si escucha esto, me temo. Lockhart tendrá que volver a ir al médico de la escuela. Quédese en cama durante un mes. Entonces la niña vio un viejo murciélago escondido en la oscuridad no muy lejos. Sus ojos inyectados en sangre miraban a Lockhart, que seguía hablando, mostrando una sonrisa siniestra. Está bien, lo escuchó. Capítulo 176. Los pensamientos de Snape. Mientras Hermione oraba en silencio por Snape para que no lo matara y evitara que fuera encarcelado en Azkaban, Lockhart sintió un escalofrío en la espalda y notó la mirada fría de Snape. ¿Pero quién es él? Él es Gilderoy. Lockhart nunca sufre miedo escénico. Se giró lentamente con una sonrisa en su rostro y vio a Snape con una túnica negra parado a la sombra del tablón de anuncios, apoyado contra la pared y mirándolo. Oh, profesor Snape, está aquí. Me preocupaba no poder encontrarlo. Ven aquí rápido. Lockhart saludó al viejo murciélago con entusiasmo como si no pudiera ver la expresión en el rostro de Snape. Todos los estudiantes están aquí y nuestra pequeña demostración está a punto de comenzar. Lockhart se sintió aliviado al ver que era Snape. En su opinión, Snape era solo un profesor de pociones común y corriente. Por lo general, enseñaba pociones sin ninguna efectividad en el combate y le daba clases cuando estaba enfermo. Aunque parecía un poco sombrío, no sería demasiado difícil de tratar. De lo contrario, no lo habría elegido como su oponente para la demostración del duelo. Lockhart silenciosamente levantó el pulgar, sintiendo cada vez más que su decisión era correcta. También hay conocimiento al elegir un oponente. En primer lugar, la identidad del oponente debe ser digna de estar en la cima del mundo mágico. Por ejemplo, no es necesario considerar a los profesores compuestos por debajo de los 4 decanos principales. En segundo lugar, la fuerza no puede ser demasiado fuerte. Por ejemplo, cuando estudiaba en Ravenclaw en Hogwarts, el profesor Flitwick, quien se desempeñaba como decano de Ravenclaw y profesor de encantamientos, estaba obligado a ser excluido de mi elección. Lockhart, un mago que se graduó en Ravenclaw, era muy consciente de la fuerza de Flitwick y no haría cosas tan estúpidas. Por supuesto, el director Dumbledore también pasó directamente. Entonces solo quedan 3 opciones.
Jefe de Gryffindor, profesor de transfiguración, Minerva. McGonagall. Jefe de Slytherin, profesor de pociones, Severus. Snape. Jefe de Hufflepuff, profesor de herbología, Pomona. Brotar. Lockhart invitó a los tres. Como resultado, las dos mujeres que ya lo odiaban rechazaron decididamente esta solicitud. Afortunadamente, el profesor Snape estuvo de acuerdo con él después de dudar por un momento, y el juego de demostración de hoy tuvo lugar. Snape expresó un gran desdén por esto. Esta actividad en sí fue realizada por Dumbledore, él y Filius, por lo que naturalmente participaría en esta actividad. Pero en ese momento, Lockhart, un tipo al que no podía soportar y que actualmente era profesor de defensa contra las artes oscuras, llamó a su puerta. ¿Qué es esto? Esto es matar 3 pájaros de un tiro. Es que alguien te dé una almohada cuando tienes sueño. Aunque el comportamiento arrogante posterior de Lockhart, como su desempeño actual, hizo que Snape deseara poder envenenarlo y dejarlo acostarse en la enfermería durante el final del semestre. Por supuesto, Snape no se molestó en hacer este tipo de cosas él mismo, pero afortunadamente, alguien lo haría por él. Ese es Glenn. Cuando Lockhart se acostó en la enfermería debido a una diarrea severa, Dumbledore le pidió a Snape que ayudara a Madame Pomfrey a verificar la condición física de este desafortunado hombre. Como un gran maestro de pociones, fue inmediatamente obvio que Lockhart había sido engañado. Después de preguntar qué había comido y bebido Lockhart antes de la diarrea, inmediatamente fue a la oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras para extraer el líquido restante en su taza para examinarlo. Luego conoció a Glenn, quien vino a destruir la evidencia mientras mantenía el hechizo de desencarnación. Glenn naturalmente encontró una excusa para escaparse cuando él y Hermione estaban acurrucados en la biblioteca para buscar información, y su encantamiento de desilusión no fue suficiente para engañar a Snape. Cuando vio a Snape, Glenn tampoco tenía la intención de ocultar su figura o su propósito. Reveló su figura y le contó a Snape el asunto cuando entraron juntos a la oficina. Obviamente, Snape no tenía la intención de demandar ni castigar a Glenn por este asunto. Se paró en la puerta y observó tranquilamente cómo Glenn destruía la evidencia, y luego discutió brevemente con Glenn los materiales para la poción recientemente desarrollada por Glenn. Proporción y efecto, nos separamos de él. A juzgar por las propias observaciones de Snape, desde que Lockhart fue invitado a Hogwarts para ocupar el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, nunca había asistido a 2 clases seguidas. Creo que todo fue porque Glenn le había hecho algo. En cuanto al propósito de Glenn, Snape no quería preocuparse por eso, no tenía nada que ver con él. Sus intereses no fueron perjudicados y felizmente se convirtió en el profesor de defensa contra las artes oscuras que quería ser, y podría tener el doble de tiempo para perseguir a Harry Potter. Snape estuvo de muy mal humor durante este tiempo. Así que dejó que Glenn siguiera persiguiendo a Lockhart. En cuanto a la actual arrogancia de Lockhart, Snape solo sonrió. No te preocupes por él, Glenn tomará medidas. En cuanto al método de persecución esta vez, en opinión del propio Snape, ya estaba muy claro. Hermione observó sorprendida cómo Lockhart intentaba cordialmente pasar su brazo alrededor de los hombros de Snape, pero Snape lo evitó con una expresión en blanco y la sonrisa en su rostro ni siquiera se amplió. ¿Qué pasó? ¿El profesor Snape no hizo nada? La niña estaba muy confundida cuando vio los movimientos de Lockhart, ya había comenzado a alejarse del profesor Snape, como si fuera a salpicarse si se acercaba a estos dos chicos. Su rostro parecía ensangrentado, pero no esperaba que el profesor Snape simplemente evitara este tipo de contacto físico que no le gustaba. Hermione no tenía dudas de que cuando Lockhart pusiera su mano sobre el hombro del profesor Snape, este último levantaría la mano sin dudarlo y lanzaría la maldición imperdonable. Por supuesto, esto es una exageración, pero la reacción del profesor Snape hoy sorprendió a Hermione. Parece que el profesor Snape ha estado de bastante buen humor recientemente. Una voz sarcástica y cruel vino al lado de Hermione. En realidad, no le lanzó una maldición a ese tipo Lockhart en el acto. La pequeña supo quién venía sin siquiera girar la cabeza. ¿Dónde están los Glenn? ¿No están ustedes dos cansados de estar juntos todo el día? Draco llevó a sus 2 seguidores hacia Hermione, mirando a su alrededor, obviamente muy sorprendido de que Glenn no estuviera con Hermione. Sin prestar atención a las burlas en las palabras de Draco, Hermione fingió ser misteriosa y respondió: sabrás a dónde fue más tarde.
Solo espera y mira el programa. Al escuchar esto, Draco abrió la boca dramáticamente. ¿Qué está pasando, Hermione? ¿No estás todavía esperando con ansias el duelo entre Lockhart y el profesor Snape, verdad? Su voz estaba llena de confusión. Pensé que no eras como esos fanáticos locos de Lockhart. Resultado. El rostro de Hermione se ensombreció, puso los ojos en blanco, se giró y escupió con expresión poco amable, interrumpiendo a Draco. Te advierto que no me calumnies, no hablo de esta obra que ya está determinada. Capítulo 177. Preparándose para comenzar. Draco estaba muy consciente del subtexto de Hermione. ¿Qué quieres decir con que hay más de una actuación hoy? Draco levantó las cejas, obviamente muy interesado en la especulación que planteó. ¿Puedes contarme en detalle? Hermione solo sonrió levemente, sus labios rojos se abrieron levemente. ¿Quieres saberlo? Bueno, entonces te lo diré. De hecho. Así es. El profesor Snape no solo tendrá un duelo con Lockhart esta noche, sino que después de derrotar a Lockhart, tendrá su próximo oponente. Oh. Parece que sabes quién es el oponente. Aunque la niña estaba tratando de presumir, Draco todavía tuvo la paciencia para seguir el tema y continuar. No, no lo sé. Adiós, voy a buscar a mis hermanas. Hermione dudó por un largo tiempo, hasta que Draco finalmente no pudo evitarlo y mostró una expresión de impaciencia. La pequeña se rió desde el fondo de su corazón, luego se metió directamente entre la multitud y desapareció. ¿Beneficio? Es duro, el puño es duro. Este tipo solo se está burlando de sí mismo. TSK. Draco frunció los labios, no había nada que pudiera hacer contra Hermione. Era solo una broma. ¿Por qué reaccionaste tan fuerte? Se rascó la cabeza molesto, sintiéndose extremadamente deprimido. Hermione también despertó su curiosidad. Aunque dijo que vería la verdad más tarde, siempre es muy tentador saber la verdad del asunto antes que los demás, ¿no? La multitud ya había seguido a Lockhart y Snape hacia el escenario de duelo dispuesto en el auditorio. Hermione apretó y finalmente logró pasar frente al escenario de duelo. Sus compañeros de cuarto ya habían usado sus ojos con admiración. Lockhart que caminaba hacia el escenario. Parvati sintió que le tiraban de la mano y reprimió temporalmente la expresión obsesionada de su rostro. Se dio la vuelta y vio que era Hermione quien acababa de emerger de la multitud. ¿Estás aquí? ¿Dónde está Glenn? ¿Por qué no estás conmigo? Parvati también miró a Hermione con ojos dudosos. No, ¿por qué dicen eso? Hermione estaba indefensa. ¿En tu opinión, Glenn y yo realmente permanecemos juntos todo el tiempo? Parvati miró a Hermione sin palabras, sus ojos parecían decir ¿no tienes idea? ¿Qué estás haciendo? ¿Viniste aquí para mostrar tu afecto y tratar así a tus queridos compañeros de cuarto? Cuando Lavender escuchó las palabras de Hermione que no contaban en absoluto, giró la cabeza con lástima y miró a Hermione con resentimiento. La chica se siente extremadamente culpable. No sabes lo pegajoso que eres a Glenn. Bueno, no es tan pegajoso. Hermione entró en pánico al verlo, pero no pudo evitar sonrojarse levemente. Parvati y Lavender pusieron los ojos en blanco ante la niña. Olvídalo, observemos al profesor Lockhart e ignoremos a este tipo que se olvida de sus amigos, sugirió Lavender a Parvati, quien asintió con la cabeza. Tan pronto como escuchó el nombre de Lockhart, la expresión de Hermione volvió a cambiar. Rápidamente se metió entre los dos y dijo impotente ¿no crees que eres así? Las dos pequeñas brujas se miraron, rieron y rápidamente tomaron la mano de Hermione. Oh, no te preocupes por esos detalles, pequeña belleza, esta noche nos perteneces. Lavender sonrió coquetamente y levantó las cejas hacia Hermione. Se acercó a la oreja de Hermione y exhaló el aliento caliente de su boca. A la chica le pican las orejas, ni se te ocurre buscar a tu pequeño novio. Prometo no buscarlo antes de que este evento termine esta noche. Hermione se rió entre dientes e incluso maldijo lo juro por el vestido de encaje de Merlín, tan decisivo. Eso no es propio de ti. Parvati hizo un puchero, confundida. Hermione agitó la mano y no continuó explicando nada. En ese momento, el profesor Snape también había caminado lentamente hacia el escenario del duelo. El duelo estaba a punto de comenzar, lo que también desvió la atención de las dos pequeñas brujas. Lockhart y Snape caminaron el uno hacia el otro al mismo tiempo, uno con una expresión extremadamente confiada en su rostro, mientras que el otro tenía un estado de ánimo impaciente en todo su cuerpo.
Los dos cruzaron sus varitas sobre sus pechos y se inclinaron el uno hacia el otro. Lockhart casi quería jugar con su varita. Sus largos dedos manipularon hábilmente su hermosa varita para girar suavemente entre sus dedos. Maestro en girar bolígrafos. Y girar varitas. Su expresión se volvió solemne y dejó a un lado la sonrisa característica que siempre estuvo en su rostro. Hablando objetivamente, la apariencia de Lockhart es realmente sobresaliente, razón principal por la cual puede ganarse los corazones de casi todas las niñas y mujeres del mundo mágico. Al ver a un Lockhart completamente diferente de lo habitual, las pequeñas brujas de la audiencia gritaron y saludaron frenéticamente en dirección a Lockhart. Como esperaba, los dos Lockhart a ambos lados de ella también gritaron y saludaron frenéticamente. Atraer la mirada de su ídolo. Por supuesto, Lockhart no les prestaría atención en este momento. Sabía cómo manipular el estado de ánimo de los fans. El profesor Lockhart es tan guapo. Te amo mucho. Lockhart es un idiota. Lord Lockhart, sé que definitivamente puedes derrotar a Snape. Efectivamente, al ver que Lockhart la ignoraba, las chicas gritaron más fuerte y con más entusiasmo, sus voces resonaron en el cielo. La boca de Hermione se torció. Espera, ¿hay algo extraño mezclado? La astuta Hermione inmediatamente se fijó en la fuente a esa frase, y cuando miró de cerca, vio a un chico con cabello rubio claro apuntando su varita a su garganta y usando constantemente una voz femenina para hacer todo tipo de comentarios bruscos a Lockhart en tono burlón. Con una mirada sarcástica en su rostro. Este comportamiento no fue solo para él, sino también para su padrino. Bueno, no me sorprende. Draco de hecho puede hacer ese tipo de cosas. Hermione se encogió de hombros y se giró para mirar la expresión de Lockhart en el escenario. Efectivamente, también captó el repentino indicio de discordia entre las muchas palabras de elogio, y casi no pudo contenerse. Afortunadamente, Lockhart tenía una fuerte cualidad psicológica y pudo mantener su expresión seria. Por supuesto, los pequeños magos presentes no se quedaron atrás y se unieron a la acción de condenar a Lockhart. Hermione se apoyó en la plataforma de duelo, sujetándose la barbilla con impotencia, sintiendo el ruido en el entorno. Las alegrías y las tristezas de la gente no son las mismas, pero ella solo piensa que son ruidosas. La verdad es demasiado infantil, murmuró la niña. Luego, por el rabillo del ojo, vio a Glenn, que estaba de pie entre las sombras ocultas y mirándolo. Con una comprensión clara, Hermione pensó que Glenn debía estar mirándola entre la multitud. La niña sonrió feliz y saludó alegremente a Glenn. Estoy aquí. En realidad, no hay nada malo en ser ingenuo, ¿verdad? Capítulo 178. Un golpe. Dado que las pequeñas brujas a su alrededor parecían entusiasmadas y saludaban a Lockhart, las acciones de Hermione no atrajeron mucha atención de los demás. Después de recibir el asentimiento de Glenn en respuesta, Hermione no continuó hablando con Glenn por aire. Volvamos a Snape y Lockhart en el escenario del duelo, después de que se saludaran. Se dieron la vuelta y caminaron hacia ambos extremos del escenario de duelo. Luego, levantaron sus varitas hacia sus pechos como espadas. Esto significa que el duelo está por comenzar. El profesor Flitwick, que era el árbitro, subió al escenario del duelo sin interés y se hizo a un lado. Cuando los cuente todos y diga comienzo, el duelo comenzará oficialmente. 3, 2, 1. Hermione vio al profesor Snape sonriendo felizmente. El duelo comienza. Expelliarmus. Tan pronto como las palabras cayeron, los dos levantaron sus varitas sobre sus hombros al mismo tiempo, pero era obvio que el nivel de lucha de Snape era superior. La luz roja que simboliza el hechizo de desarme se condensó instantáneamente en la punta. Su varita, e inmediatamente se convirtió en una deslumbrante luz roja y salió volando. Y golpeó a Lockhart de lleno en el pecho. El hechizo de desarme puede hacer que cualquier objeto en la mano de la persona golpeada, como una varita, salga volando de su mano. Si un individuo es sometido a múltiples hechizos de desarme, o a un hechizo de desarme poderoso, la persona golpeada será él. Fue derribado e incluso perdió el conocimiento. Obviamente, el hechizo de desarme lanzado por Snape era de un tipo muy poderoso. Lockhart ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse y asustarse antes de que la deslumbrante luz roja lo derribara repentinamente, acompañado de un sonido ahogado y un gruñido ahogado. Golpeó la pared a un lado del auditorio, se deslizó hacia abajo, cayó pesadamente al suelo y se acurrucó formando un camarón.
La varita en su mano también voló alto y fue arrastrada hacia su mano por el hechizo volador de Snape. Esta demostración terminó tan rápido. Antes de que los pequeños magos pudieran reaccionar a lo que sucedió en el campo, Lockhart salió volando. La audiencia estaba completamente en silencio a excepción del profesor Flitwick que explicaba sin prisas. Un hermoso hechizo desarmador, impecable en términos de poder, precisión y velocidad de lanzamiento. Este es un hechizo que puede derribar la varita del oponente. Aparece con mucha frecuencia en la arena de gladiadores. Por supuesto, el efecto también es muy impresionante. Todos deberían recordarlo. Está bien, entonces usemos un cálido aplauso para agradecer a los dos profesores por brindarnos la maravillosa demostración. Draco fue el primero en aplaudir, seguido por los otros jóvenes magos de Slytherin y luego los jóvenes magos de las otras 3 casas. En ese momento, los chicos compartían el mismo odio, olvidándose de las diferencias entre universidades, y todos se mantuvieron unidos. Es tan refrescante. Al ver las expresiones de asombro de las pequeñas brujas reunidas alrededor de la arena, inmediatamente se sintieron aliviadas. Incluso las cejas del generalmente molesto profesor Snape se suavizaron mucho. Ahora, las chicas deberían poder ver a través del verdadero rostro de Lockhart, ¿verdad? Los chicos pensaron esperanzados. De ninguna manera, la loca actuación de las chicas este semestre es realmente insoportable para ellas y sinceramente quieren revelar la verdad sobre Lockhart. Bueno, aunque lo que creen que es verdad es solo su propio criterio, eso es lo que piensan. Oh, Dios mío, profesor Lockhart, ¿está bien? Lavender finalmente se recuperó del shock y no pudo evitar taparse la boca y exclamó. Todas las chicas se sorprendieron por la respuesta y el auditorio se llenó de repente con un sonido claro y dulce como campanas de plata. Por supuesto, el contenido hace que los niños piensen lo contrario. Lockhart, agachado, se puso de pie tambaleándose, con el rostro pálido y se aferró a la pared para sostener su cuerpo oscilante, luciendo extremadamente avergonzado. No había nada que pudiera hacer, después de todo, le habían quitado el sombrero, la ropa de su cuerpo estaba arrugada y todas las sienes onduladas que originalmente eran dóciles volaron y se pusieron de pie. Después de ponerse el sombrero y ordenar su ropa, se sostuvo para evitar caerse. Finalmente, regresó al escenario y tomó su varita bajo la mirada inexpresiva de Snape. Sí, todos deberían haberlo visto. Lockhart se inclinó tranquilamente hacia la audiencia, gracias profesor Flitwick por su maravillosa explicación. El hechizo de desarme, como su nombre lo indica, es un hechizo que desarma al enemigo. Escuchaste el hechizo hace un momento, por supuesto. Aquí, me gustaría agradecer al profesor Snape, quien te demostró un hechizo de desarme bastante bueno, dijo ¿dónde lo es? Oh, sí, Expelliarmus es el hechizo desarmante. Hermione frunció los labios entre la audiencia y se quejó en voz baja ¿no es esto solo copiar lo que dijo el profesor Flitwick? La niña miró a sus buenos amigos a ambos lados con su visión periférica, pero vio que no parecían escuchar sus quejas y no pensó que hubiera nada malo en las palabras de Lockhart, y no pudo evitarlo. Sóstenle la frente. Lockhart hizo todo lo posible por mantener una sonrisa caballerosa a pesar del malestar físico y miró de reojo a Snape. Tengo que decir, profesor Snape, mostrarles uno de los trucos más comúnmente utilizados en los duelos es realmente efectivo. Mientras decía eso, le sonrió a Snape. Pero, perdóname por ofenderme un poco, no te preocupes si digo esto. Tu intención de hacer algo como esto ahora es muy obvia. Si quiero evitarte o detenerte, se puede decir que es sin esfuerzo. Pero como es una demostración, creo que debe mostrar algún efecto, así que deliberadamente caí en la trampa y dejé que los estudiantes vieran el efecto. Después de todo, una persona que ha sido engañada es el material de enseñanza más intuitivo para los hechizos mágicos correspondientes, ¿no es así? Una visible intención asesina emanaba de los ojos de Snape. Aunque el objetivo era Lockhart frente a él, Hermione, que estaba muy cerca de él, todavía sentía la intención asesina como un rayo de luz en su espalda. La niña estaba llena de inteligencia. Aprovechó la atención de su amiga a su lado para sentirse atraída por Lockhart y rápidamente se lanzó un hechizo para hablar. Profesor, tenga paciencia. Herir a Lockhart será malo para su reputación. Es innecesario. El impulso es el diablo. La voz preocupada de Hermione se escuchó débilmente en los oídos de Snape. Miró de reojo a la niña, sonrió con desdén y no le respondió a Hermione, pero bajó la varita medio levantada en su mano.
Lockhart, que no sabía que había caminado al borde de la vida y la muerte, todavía estaba interactuando con sus fans y la fría voz de Snape sonó a su lado. En este caso, el profesor Lockhart aún debe tener suficiente energía para continuar completando nuestra demostración. No, la demostración ha terminado. Creo que los estudiantes no pueden evitar querer experimentar el duelo ellos mismos. Después de todo, esta etapa está preparada principalmente para ellos. No es una buena idea hacer una sugerencia como la del profesor Snape. Tú, Hogwarts Foulward. El rostro de Snape se volvió completamente oscuro y la varita en su mano comenzó a parpadear de manera inestable. Capítulo 179 Profesor Guardia Nocturna. Pero Lockhart se había retirado rápidamente de la plataforma de duelo en ese momento y continuó mostrando su fuerza y tranquilidad bajo la multitud y las preocupaciones de las chicas. No se preocupen, señoras, no me derribarán tan fácilmente. No se preocupen. Lockhart tomó el papel y el bolígrafo que le entregó una pequeña bruja y lo firmó con sus ojos expectantes. Al final, Snape no tomó medidas. Ignoró a los payasos que actuaban constantemente entre la audiencia, resopló con frialdad y se volvió para mirar al profesor Flitwick en medio del escenario de duelo. Sirius, puedes comenzar la demostración real. Dijo que la voz no era fuerte, pero era lo suficientemente clara como para que la mayoría de los pequeños magos que estaban cerca pudieran escucharla. ¿Qué? ¿Hay otra demostración? Harry, que también se encontraba en el escenario de duelo, estaba confundido. Lockhart no pudo evitar mostrarles a él y a Ron de antemano lo que iba a demostrar en el club de duelo. No recuerdo que Lockhart mencionó que hubo dos supuestas manifestaciones. Profesor Lockhart, ¿no ha terminado la manifestación? Muchas pequeñas brujas también comenzaron a gorjear y preguntarle a Lockhart. El subtexto antes de que Lockhart abandonara el escenario era que la manifestación había terminado. Originalmente pensaron que finalmente podrían comenzar a participar oficialmente. El evento se acabó. No organizamos una segunda pelea de demostración en nuestro plan original. Tal vez el profesor Snape lo agregó en privado porque quería mostrarles un poco más de su fuerza, dijo Lockhart, quién sabe por qué. Un segundo combate de demostración. Ya sabes, cuando él y Dumbledore pelearon por el lugar en este combate de demostración, desperdiciaron mucho esfuerzo, y Dumbledore y Snape, incluso el profesor Flitwick, nunca le dijeron que había dos combates de demostración. No había manera, pero Lockhart era Lockhart después de todo, e inventó una nueva mentira en un instante. Una verdadera demostración, jeje, el profesor Snape es realmente bueno. Hermione sonrió y en silencio le dio el visto bueno al profesor Snape. Al escuchar esto, el profesor Flitwick, que originalmente estaba muy aburrido, inmediatamente se animó. Ya sabes, había estado esperando este raro juego durante mucho tiempo. Oh, por supuesto, entonces, invitemos al próximo profesor responsable de la demostración con el profesor Snape a subir al escenario. El profesor Flitwick se rió alegremente, retrocedió unos pasos y se sentó en la silla que ya había estado. Dispuesto, estaba a punto de comenzar a tomarse en serio los comentarios del juego. Casi tan pronto como terminó de hablar, una figura vestida con una túnica negra subió los escalones junto al abarrotado escenario de duelo como una ilusión, lo que sorprendió a los jóvenes magos que ahora estaban al lado de la figura. Porque justo ahora no vieron nada e incluso sintieron que había un extraño a su lado. ¿Qué está pasando? ¿Alguno de ustedes la vio hace un momento? No lo sé. Mientras los pequeños magos susurraban, Glenn ya había llegado a su lugar en el escenario de duelo. Para terminar temprano el trabajo, Glenn ya había mantenido su magia de disfraz y pasó entre la multitud cuando Snape y Lockhart comenzaron a actuar y caminó lentamente hacia la entrada del escenario. Cuando subió el primer escalón, el profesor Flitwick comenzó a llamarlo al escenario. Entonces Glenn se quitó el disfraz. Al ver a Glenn en el escenario, el profesor Flitwick comenzó a leer de acuerdo con las líneas que Dumbledore le había dado de antemano. Ninguno de ustedes ha visto a este nuevo profesor. Por lo general, no es responsable de enseñarles a estudiar. Él es el profesor contratado especialmente por el profesor Dumbledore para ser responsable de la seguridad nocturna en la escuela. Debido a que ahora las actividades escolares han agregado un club de duelo, este profesor aparecerá y hablará conmigo, el profesor Snape. Luego, como el profesor Ark, seré el árbitro durante tu duelo. No puedo revelar el nombre real de este profesor, pero puedes llamarlo profesor de la Guardia Nocturna. Glenn, Hermione.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta repentina e inexplicable introducción? Los ojos de Hermione pasaron de Glenn a su pálida máscara, como si atravesara un obstáculo, mirándolo. Hermione, ¿sabes sobre esto? Glenn sintió la visión familiar y supo aproximadamente lo que la niña estaba pensando en ese momento, por lo que sacudió levemente la cabeza. ¿Qué quiere hacer Dumbledore? Glenn tenía muchas dudas sobre esto. Los comentarios del profesor Flitwick obviamente fueron dirigidos por Dumbledore, pero Glenn no sabía a qué conducirían estas cosas en el futuro, pero aún así, despertó la vigilancia de Glenn. De todos modos, inconscientemente creía que algo andaba mal con esta cosa repentina y extraña. Esta vez, solo asumí temporalmente el mismo nivel que Snape y Flitwick. Incluso si tuviera el nombre del líder del club de duelo, todos sabían que era solo un nombre falso. A lo sumo, proporcioné accesorios para apoyar este evento, pero eso fue solo una comisión. Dumbledore no sabe que no quiero llamar la atención, pero ¿qué quiere decir con asignarme este nombre y posición irrazonables? Glenn se puso a pensar, mientras el profesor Flitwick continuaba siguiendo la petición de Dumbledore y comenzaba a presentar la identidad de Glenn como profesor de la Guardia de la Noche. La identidad del profesor Nightwatch no es tan simple como ser el árbitro de este evento, también es el productor y consultor técnico de los accesorios que usaremos en futuros partidos de clasificación del club de duelo, dijo el profesor Flitwick. Agitó su varita con gracia y murmuró algo. Primero saluda, luego agita y sé decisivo al recitar el hechizo. Como profesor de magia, volvió a su viejo hábito y no pudo evitar comenzar a enseñar el hechizo de levitación mientras lanzaba el hechizo, Wingardium Leviosa. La pequeña caja detrás de él se abrió de repente y unas 20 o 30 insignias de duelo salieron volando de ella y cayeron en manos de los pequeños magos que se acercaban al escenario de duelo. Este tipo de insignia es un accesorio que debes usar cuando te enfrentes a duelo más tarde. La cantidad es limitada. Los estudiantes que están cerca de la etapa de duelo deben usar esta insignia primero, dijo el profesor Flitwick. Aquellos que no usan insignias de duelo deben usarla. Pídelo. Retrocede 7 pasos y mantente alejado del escenario de duelo. Los pequeños magos se miraron entre sí, e incluso los chicos más traviesos retrocedieron obedientemente unos pasos, mirando con envidia a los afortunados que obtuvieron las insignias cerca del escenario de duelo. Por ejemplo, Hermione, pero usó la insignia que Glenn personalizó para ella de antemano. La insignia que acaba de recibir se la dio a Neville, quien se quedó al final porque no se atrevió a seguir adelante. Por supuesto, también están aquellos que no han recibido la insignia de duelo pero todavía están al borde del escenario de duelo. Bueno, es Lockhart. Al ver esto, Snape sonrió con satisfacción. Capítulo 180. La apertura explosiva. El profesor Flitwick se sintió un poco impotente cuando vio que Lockhart todavía estaba de pie junto al escenario de duelo como si lo estuviera enfrentando y no tuviera intención de moverse. Lo que acaba de decir no fue solo para los jóvenes magos, sino también para él, su antiguo alumno. Como decano de la Academia Ravenclaw, conocía mejor que nadie la verdadera fuerza de este pequeño e inusual Lockhart. Flitwick no creía que los libros que Lockhart publicó fueran lo que él decía que eran sus propias experiencias personales. Creía que era más probable que fueran compilados por la imaginación de Lockhart después de recopilar información de diferentes libros y documentos. Aunque nunca me ha gustado mucho su comportamiento, y este comportamiento se volvió cada vez más escandaloso después de que Lockhart se graduó, pase lo que pase, él sigue siendo su alumno, incluso si es solo el primero. Por supuesto, si el profesor Flitwick supiera la verdad sobre el método de Lockhart para publicar libros, tal vez no lo pensaría así. Profesor Lockhart, no lleva una placa de duelo. Cuando el profesor Snape y el profesor Nightwatch comiencen el duelo, es probable que esté en peligro. Después de pensarlo, el profesor Flitwick aún advirtió. Aunque no se cree que las secuelas de la batalla entre Severus y el joven Glenn vayan a ser muy peligrosas, algunas advertencias siguen siendo indispensables. Como maestro de duelos, sabe muy bien que los duelos son una actividad muy peligrosa, y mucho menos el duro y cruel duelo a vida o muerte que dura hasta que la otra parte está completamente muerta. Las manos y los pies rotos son algo común, y ocasionalmente. Hay casos en los que los espectadores son golpeados por hechizos peligrosos que se desvían inconscientemente. Incluso si Flitwick, un veterano experimentado en duelos, actúa como árbitro y protector, no puede garantizar completamente que pueda proteger a todos los presentes que estén cerca de la etapa de duelo.
Solo cuando estuviera a cierta distancia del escenario de duelo, podría estar seguro de eliminar la influencia de la maldición antes de que accidentalmente se desviara y golpeara a espectadores inocentes. Hablando de esto, el profesor Flitwick no pudo evitar sentirse un poco emocionado por la insignia protectora que Glenn usó la alquimia para refinar. Aunque esto no quiere decir que sea 100% seguro y fiable, es 10.000 veces mejor que no utilizar ninguna medida de protección. Los tiempos han cambiado. Incluso los crueles duelos de la larga historia se han convertido en un deporte y ahora se han convertido en una actividad para que los jóvenes magos entrenen y jueguen. No se preocupe, profesor Flitwick, estoy seguro de que puedo proteger a las mujeres que me rodean sin lastimarme. Al escuchar esto, Lockhart no pudo evitar mostrar su clásica sonrisa característica, e incluso sonrió después de actuar. Como caballero, las pocas chicas que habían recibido insignias de duelo pero que aún estaban reunidas alrededor de Lockhart comenzaron a actuar como una ninfómana. Todas miraron a Lockhart con admiración y adoración, y gradualmente se perdieron. Estaba tan reservado que se acercó más y más, queriendo presionar directamente contra Lockhart. Aún así, no tenía intención de pararse frente a las pequeñas brujas. Se mantuvo firme dentro del círculo formado por ellas. Con la mayor amabilidad, el profesor Flitwick dejó de persuadirlo y volvió su atención al duelo que estaba por comenzar. Entonces, ¿comencemos?, preguntó el profesor Flitwick. Ni Glenn ni Snape respondieron. Después de escuchar el anuncio de Flitwick, ambos centraron su atención el uno en el otro y solo asintieron levemente. Al ver que ambas partes no iban a decir nada más, el profesor Flitwick no iba a participar en el algo engorroso ritual previo al duelo y simplemente comenzó la cuenta regresiva hasta 3. 3. Glenn se calmó y movilizó silenciosamente el majestuoso poder mágico que había comenzado a surgir en su cuerpo. Aunque todavía estaba reprimiendo a Obscurus, quien comenzó a alborotarse debido a esto, había ajustado su estado de la mejor manera. 2. Draco y Neville ya habían sentido el sentimiento familiar de su profesor de la guardia nocturna. Los dos se miraron, vieron las dudas y especulaciones en los ojos del otro y ambos confirmaron sus pensamientos. 1. Todos contuvieron la respiración. Habían comenzado a esperar la fuerza del profesor Snape en el duelo, así como la fuerza del misterioso y extraño profesor que apareció de repente. Hermione reprimió el impulso de gritar el nombre de Glenn con entusiasmo y miró fijamente la figura escondida bajo la capa negra en el escenario con ojos febriles. Empieza el duelo. Explosión de rayo. La maldición se detiene inmediatamente. Una violenta explosión apareció brevemente en el centro del campo de duelo y luego se disipó rápidamente. Sin embargo, el viento y las olas que causó inicialmente todavía barrieron todo el campo de duelo. El viento disperso hizo volar las cabezas de los pequeños magos y flotaron hacia arriba. Inconscientemente levanta los brazos para cubrirte la cara. Los pequeños magos que se acercaban al campo de duelo incluso se tambaleaban y algunos cayeron al suelo. Hermione estaba de pie contra el viento, su esponjoso cabello castaño ondeando con el viento. Sabía que esta confrontación era solo el comienzo. El sombrero de Lockhart salió volando de nuevo, volando muy lejos, su sonrisa completamente congelada en su rostro. Solo ahora sabía exactamente qué tipo de oponente había elegido. La explosión del rayo fue lanzada naturalmente por Glenn. Tan pronto como apareció, lanzó el hechizo de explosión máximo que pudo. El alcance de la explosión fue suficiente para cubrir todo el campo de duelo. Aunque su poder mágico total es solo 4 o 5 veces mayor que el de sus compañeros, los atributos mágicos de todos tienen sus propios prejuicios. Quizás debido a la influencia de Obscurus, los atributos mágicos de Glenn son más inestables y violentos, y el lado está lleno de destrucción. Hizo esto no solo para obligar a Snape a abandonar el ataque y lanzar una contramaldición o un hechizo protector, sino también para probar aún más la efectividad de la insignia de duelo. Los diversos accesorios de alquimia, accesorios mágicos y accesorios mágicos de Hermione no podían dañarla en absoluto, incluso si ella liberaba toda su magia, por lo que no le preocupaba que la niña saliera lastimada. Pero era obvio que Snape entendió el estilo de Glenn y vio sus intenciones. Abandonó el juego y lanzó directamente la maldición. No comenzó con la estructura del circuito mágico de la maldición, sino que apuntó directamente a la esencia de la maldición. El poder mágico para eliminar. Fue muy efectivo y se lanzó en el momento justo, aniquilando el hechizo explosivo antes de que la explosión se expandiera.
Sin embargo, los métodos de las dos personas definitivamente no son tan simples. El doble lanzamiento de hechizos ya es algo común para ellos. Una segunda explosión sonó a los pies de Snape. Esta maldición de explosión escondida detrás del primer hechizo de explosión detonó con éxito el suelo de la plataforma de duelo cerca de Snape. De repente, polvo y grava volaron por todas partes, y el profesor Flitwick lo controló en el momento en que salió del escenario de duelo. Sin ser interrumpido por su propio hechizo de explosión y el polvo levantado, Glenn rápidamente lo esquivó hacia un lado y, efectivamente, una tenue luz roja atravesó el humo y pasó de largo. Este era un hechizo desarmador, escondido detrás del hechizo de Snape. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.